Subcrónicas, Reddit pregunta: nunca subestimes el poder de la gente estúpida en grupos grandes. ¿Cuál es un buen ejemplo de eso? Historia 1. La historia 1 reflexiona sobre la hipocresía de algunos cristianos durante la pandemia de COVID-19, cuestionando la fe y la lógica detrás de las decisiones tomadas. Personalmente, creo en Dios pero también en la responsabilidad individual. Digo esto como un cristiano devoto. Algunos cristianos realmente me sorprendieron con COVID, ya que fue una de las veces más memorables en las que vi a personas que afirmaban ser de la misma fe, actuar todo menos como Cristo. Creo en Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el cielo y el infierno, pero también en la lógica, carillas, diciendo que no permitirían que el gobierno los detuviera, solo para luego publicar en FB preguntándole a Dios por qué perdieron a la abuela y al abuelo de manera tan inesperada por COVID, después de ir a la iglesia y contagiarse. Como noticia de última hora, eso no fue Dios, fue por ser un egoísta estúpido y cosechar lo que sembraron. Y todo el tema de la vacuna, como, sí, creo en el poder de la oración, pero también creo que Dios puso personas inteligentes en esta tierra para crear medicinas, sanar mediante cirugía y difundir conocimientos médicos generales para nuestro beneficio. Es como esa historia donde una ciudad se está inundando y llega ayuda variada a un coche, luego un bote, luego un helicóptero. Sin embargo, el hombre atrapado en su techo rechaza cada opción para irse, diciendo que Dios lo salvará. Se ahoga y le pregunta a Dios por qué no hizo nada. Y Dios responde diciendo que le envió un coche, un bote y un helicóptero para ayudarlo. Además, por lo que vale, soy cristiano pero también pro elección, pro casar y amar a quien quieras, pro libertad religiosa, tengo mi fe, pero nunca la usaría para dictar cómo debería vivir o ser otra persona. Historia 2. La historia 2 reflexiona sobre el impacto de la estupidez en la humanidad, señalando cómo las personas ignorantes obstaculizan el progreso, una mirada cruda a la realidad actual. Sí, básicamente la humanidad en su conjunto. No es que todos seamos estúpidos, ni mucho menos, pero el porcentaje de personas estúpidas que tenemos es más que suficiente para frenar el porcentaje de personas inteligentes que tenemos. Imagínalo, un mundo sin negadores del cambio climático, sin votantes de Trump, incluso sin terraplanistas, porque ya habríamos alcanzado las estrellas sin que las edades oscuras retrasaran el progreso cientos de años. Tendríamos a todos alimentados, alojados y seguros sin comunismo y capitalismo. Las personas estúpidas siguen arruinando las cosas no solo para ellos mismos, sino para todos los demás. Quiero decir, no soy una persona inteligente ni de lejos, pero incluso yo puedo ver el daño diario que la humanidad sigue infligiéndose a sí misma a través de una ignorancia terca, una incompetencia profunda y una estupidez francamente asombrosa. Si no fuera por ese gran grupo de personas estúpidas, estaríamos triunfando como los MFers de Star Trek en este momento, ahora mismo. Historia 3. La pasión por las carreras de autos choca con la realidad de la expansión urbana en Estados Unidos. Las pistas están desapareciendo, pero podría cambiar si más personas se interesaran en este deporte. Esto es lo que me mata. Todavía tengo cable porque disfruto de las carreras de autos. Esto me llevó a una vida de ser el mecánico aficionado del grupo. Las carreras de autos en todo el mundo están muriendo, pero especialmente en los Estados Unidos de América, debido a la expansión urbana. Las pistas que están a 15-20 millas del centro de la ciudad están siendo compradas y demolidas debido a los precios de bienes raíces. Porque las pistas no están generando dinero. Porque la gente no va a las carreras. Las pistas exitosas pueden tener pueblos construidos alrededor de ellas e Indianapolis Motor Speedway es un ejemplo destacado. Y ningún tipo de pista está a salvo. Todos encontrando el mismo destino. Circuitos de carretera, pistas de tierra, óvalos de asfalto, pistas de arrastre, pistas de karts. Y por lo que estos tipos gastaron en sus autos diarios, apenas legales, absolutamente, pueden permitirse un auto de carreras. Si pudiéramos lograr que el tipo de personas que se reunirían en un estacionamiento un sábado por la noche se interesen en los deportes de motor, podríamos evitar esto. Historia 4. Los gamberros, liderados por los Blues y los Greens, desencadenaron un levantamiento que culminó en el saqueo de Constantinopla en el año 532. Los gamberros cambiaron el destino de todo el imperio bizantino,
y con él probablemente Europa en general. La vida era extremadamente difícil a mediados de los años 500. Las brasas de la rebelión habían estado ardiendo durante años, pero el fuego comenzó durante disturbios deportivos alrededor del hipódromo. Las carreras de carros habían sido el deporte más popular durante siglos. Había 4 equipos principales: rojo, blanco, azul y verde, y numerosos más pequeños. Si mal no recuerdo, eran básicamente pandillas organizadas que luchaban por el honor y la gloria de su equipo. La rivalidad era intensa, y a menudo llevaba a enfrentamientos violentos. Historia 5. La Gran Guerra fue desencadenada en parte por los avances tecnológicos en armamento, que llevaron a una carrera armamentista entre las potencias. La creencia en la superioridad de estas armas pudo haber influido en la participación de Estados Unidos en conflictos posteriores. Siempre he sostenido la opinión de que una de las principales razones por las que los países se precipitaron hacia la Gran Guerra cuando realmente no era necesario, fueron los enormes avances en la tecnología de armas que habían ocurrido en la década, o así, anterior. Todos estos poderosos países habían desarrollado rifles de campo de gran calibre, alta potencia, fácilmente desplegables y en cierta medida producidos en masa, ametralladoras, granadas, armas químicas, etc. En el pasado, un soldado que podía disparar de manera confiable más allá de 150 yardas metros era considerado un gran tirador. Con los nuevos rifles, cada soldado podía hacer eso. Las ametralladoras alguna vez fueron lo suficientemente raras como para ser desplegadas solo en ubicaciones críticas, pero para la Primera Guerra Mundial podían ser desplegadas en muchas ubicaciones. Y seguramente ningún otro país podría resistir las nuevas armas químicas que se estaban desarrollando. Todos creían que las nuevas tecnologías que tenían eran superiores e imparables. Creo que sus generales estaban emocionados por probar todas estas nuevas armas en batallas a gran escala, para probar y perfeccionar las nuevas tácticas que habían desarrollado para capitalizar en estas armas avanzadas. Los mejores planes de ratones y hombres. Creo que es probable que un razonamiento similar haya contribuido a la participación de Estados Unidos. El ejército estadounidense había decidido cambiar de un concepto de soldados a pie, que usaban potentes balas de calibre 30, con la idea de que cada disparo debería causar, idealmente, la muerte de un enemigo, a la mucho más pequeña bala de calibre 223, y el concepto de un combatiente muerto saca a un tipo de la pelea a un combatiente herido saca a varios de la pelea, y graba los recursos de toda la fuerza. Este era un concepto nuevo y no probado para el ejército de Estados Unidos, que pensaba que probablemente se enfrentaría a la URSS o China en los próximos años. Historia 6. En una historia reciente, un titular sensacionalista llevó a malentendidos y conclusiones erróneas en un hilo de comentarios en Reddit. Es un recordatorio de la importancia de leer más allá de los titulares. Vi un gran ejemplo hace unas semanas. Fue hilarante porque usualmente estas cosas son sutiles e insidiosas, pero esto fue tan descarado y logró pasar de mal en peor. Alguien había publicado un enlace con un título como "Cientos de rusos están cometiendo actos de incendio en todo el país". Enlazaba a un artículo con el mismo título, que trataba sobre estos grupos de estafadores telefónicos ucranianos, del tipo profesional que trabajan en centros de llamadas. Detallaba cómo, desde el estallido de la guerra, han estado apuntando específicamente a ancianos rusos. Estos tipos de personas suelen ser indiscriminados, pero ahora están apuntando específicamente a rusos. Y comienzan con lo habitual: estafan a una persona mayor de sus ahorros de toda la vida. Pero ahora van un paso más allá y los engañan para que prendan fuego a cajeros automáticos. Y eso fue todo, ese fue el artículo. Pero todos los comentarios principales en el hilo de comentarios de Reddit eran: "Mira Putin, tus ciudadanos están en revuelta, y tu oligarquía no puede durar para siempre. Putin, tu propia gente se está levantando en tu contra". Obviamente, ninguna de esas personas leyó el artículo. Leyeron un titular y crearon una narrativa en sus cabezas. Lo curioso es que eran la mayoría. Así que si entrabas en ese hilo, como hice yo, y señalabas educadamente que esas personas no estaban provocando incendios por ninguna base ideológica, te votaban negativamente, como a mí. Las personas que no leen ni aprenden, y simplemente crean sus propias realidades alternativas, superan en número a las personas que se preocupan por lo que realmente es cierto. Y luego ese hilo de alguna manera empeoró.
Pero este comentario ya es bastante largo. Y escribir en un teléfono es agotador. Historia 7. La vacuna Limerix no protegía directamente a los humanos, sino que actuaba sobre las bacterias infecciosas en las garrapatas. Una solución innovadora que generó debate sobre su clasificación como vacuna. Limerix era una vacuna extraña. De hecho, algunos argumentaban que no se podía llamar vacuna, ya que no protegía directamente a los humanos. Las bacterias que causan la enfermedad de Lyme tienen proteínas de superficie externa OSP, que son necesarias para infectar a sus hospedadores, pero las cambian por completo al pasar de hospedadores vertebrados a invertebrados. Esta transformación dentro del intestino medio de una garrapata es desencadenada por la presencia de sangre caliente, pero a las bacterias les lleva alrededor de 24 horas cambiar la OSP y luego migrar al probóscide para infectar al nuevo hospedador. Por eso tienes alrededor de 24 horas para quitar una garrapata antes de que pueda transmitir la enfermedad de Lyme. Lo mismo ocurre en la otra dirección. Las OSP que son infecciosas para los mamíferos no pueden infectar a una garrapata, por lo que las bacterias tienen que transformarse de nuevo antes de pasar, por ejemplo, de un ratón de patas blancas a una garrapata de patas negras. Por lo tanto, la vacuna de los años 90 se dirigía a las OSP, que son infecciosas para los invertebrados. Esto significa que cuando la garrapata pica a una persona vacunada, bebe los anticuerpos junto con la sangre. Los anticuerpos luego atacan a las bacterias dentro del intestino medio de la garrapata. Si mal no recuerdo, no era una respuesta lo suficientemente fuerte como para curar completamente la garrapata, pero definitivamente interrumpía el proceso antes de que las bacterias pudieran infectar al humano. En la naturaleza funcionaba bien, evitando que los humanos fueran expuestos a las bacterias incluso si una garrapata infecciosa los mordía. Impresionante, pero técnicamente, la vacuna no protegía directamente a los humanos. Si un investigador tomara una muestra purificada de las bacterias con las OSPs apropiadas para infectar a los humanos e inyectara eso en una persona, la vacuna no tendría ningún efecto en absoluto. Por lo tanto, hubo debate sobre si realmente se podía llamar vacuna, ya que se dirigía a patógenos fuera del cuerpo y dentro del cuerpo de otro organismo. Incluso podrías argumentar que era una vacuna para garrapatas que se administra a través de humanos, aunque los humanos están haciendo el trabajo de crear anticuerpos. Es un poco confuso. En mi humilde opinión, una solución mejor que una vacuna tradicional. Imagina si una nueva vacuna contra la gripe te diera aliento antigripe que matara la gripe en el aire. Historia 8. La historia 8 reflexiona sobre la inteligencia y la moralidad, cuestionando el comportamiento de aquellos que buscan enriquecerse a expensas de otros. ¿Qué papel juegan las personas realmente inteligentes en un mundo lleno de egoísmo y codicia? Entendido, ni siquiera lo había considerado porque no soy tan inteligente. Pero esas personas malvadas, supuestamente inteligentes, tampoco pueden ser tan inteligentes porque tomar de los pobres para enriquecerte no tiene un final realmente viable. Lo que imagino que harían las personas realmente inteligentes es trabajar hacia el mejoramiento de la humanidad en su conjunto, asegurándose de que todos sean atendidos y nadie quede atrás. Pero no, lo que obtenemos son idiotas sabios que pueden inventar una nueva forma de proporcionar energía gratuita a todos, pero no saben lo suficiente fuera de su especialización estrecha para imaginar cómo inevitablemente se convertirá en un arma. Lo que obtenemos son depredadores lo suficientemente astutos como para asegurarse de que nadie tenga lo suficiente mientras ellos viven como reyes, mientras el mundo arde. Lo que obtenemos es Schadenfreude. Estoy seguro de que hay buenas personas inteligentes en algún lugar de este mundo, pero temo que hayan renunciado y lavado sus manos de todo esto, porque la tarea que tienen por delante parece monumentalmente inviable. Tal vez su inteligencia radica en reconocer que no se puede hacer nada, y que cuanto antes estemos todos bajo tierra, mejor será para todos. Parece una lástima desperdiciar todos esos miles de millones de años de evolución, sin embargo. Pero, ¿qué sé yo? Historia 9. La historia 9 narra cómo Reddit identificó erróneamente a varios sospechosos de un atentado, demostrando el peligro del linchamiento virtual basado en prejuicios. También hay sal extra para la herida Reddit. También identificó y hostigó a un montón de otros sospechosos, básicamente porque eran morenos, en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Incluso cuando se presentaban pruebas que decían lo contrario, como el chico que fue considerado sospechoso porque llevaba una mochila en la que alguien dibujó una olla a presión, y una foto de mejor calidad mostraba que ni siquiera llevaba una mochila. Era solo un tipo parado al lado y ligeramente detrás de él con una chaqueta más oscura. Hasta que se centraron en Sunil Tripathi, no se convencieron de que cualquiera que no tuviera piel más oscura no fuera un posible sospechoso, y necesitaba ser doxeado y hostigado. Y ten en cuenta, en este punto, no había ninguna evidencia que apuntara en ninguna dirección en particular sobre quién era responsable. Podría haber sido cualquier grupo terrorista, extranjero o nacional, responsable. Reddit simplemente decidió que debían ser personas del Medio Oriente. Historia 10. La carrera de Fórmula 1 en Miami demostró cómo las percepciones pueden distorsionar la realidad, incluso en un ambiente tan aparentemente objetivo como el deporte de motor. Mi ejemplo es obviamente mucho menos importante que el tuyo, pero muestra el mismo fenómeno en acción. Hubo una carrera de Fórmula 1 el fin de semana pasado en Miami. Max Verstappen comenzó la carrera en primer lugar, y sus principales rivales eran Oscar Piastri y Lando Norris. En Reddit, Piastri es bien recibido y Norris no, lo cual está totalmente bien, yo también siento lo mismo. En la carrera, Piastri se colocó directamente detrás de Verstappen para liderar la carrera en la vuelta 8, y finalmente logró adelantarlo en la vuelta 14. Norris luego estaba detrás de Verstappen, y logró adelantarlo en la vuelta 18. Piastri eventualmente ganó la carrera. En el hilo posterior a la carrera estaba lleno de personas celebrando a Piastri, lo cual está bien, él ganó, pero todos señalaban cuánto más rápido adelantó a Verstappen que Norris y usaban eso como ejemplo de por qué era mucho mejor. Ahora, no soy matemático, pero Piastri claramente tardó 6 vueltas en adelantar a su oponente y Norris claramente tardó 4. Sin embargo, esta narrativa persistió durante días y días después de la carrera. Al igual que en tu ejemplo, cualquiera que señalara que Norris realmente hizo su adelantamiento más rápido que Piastri, era reprendido y votado negativamente. Es una sensación muy extraña entrar en un hilo en Reddit y descubrir que la gran mayoría de las personas que discuten el tema no tienen ni idea de lo que están hablando y simplemente siguen una narrativa popular sin analizar los datos objetivamente. Cuéntame tu experiencia en los comentarios si te ha pasado algo parecido. Nos vemos en la próxima.